Oraciones para una gotita de agua es el título del libro más nuevo de tu servidor Mauricio Pérez. Oraciones para una gotita de agua contiene una colección de las oraciones con las que cierro mi programa semanal Pasión por el Evangelio. Oraciones para una gotita de agua, un libro que nuestro auditorio ha pedido por mucho tiempo y que ya está disponible en edición impresa y también para Kindle en Amazon.com y en nuestro sitio semillasparalavida.org. No hay gota de agua más perfecta que una lágrima derramada por amor. Oraciones para una gotita de agua, un libro que no debe faltar en tu colección. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me ha escrito un radioescucha a mi consultorio a través de nuestro sitio semillasparalavida.org y me pregunta por qué es que en la Santa Misa no rezamos el Ave María después de rezar el Padre Nuestro. Usualmente en nuestra devoción personal, en nuestra devoción en casa, acostumbramos rezar el Padre Nuestro seguido por el Ave María y después terminamos con un Gloria. En el caso de la Santa Misa, la oración del Padre Nuestro tiene un papel muy especial y de hecho esta oración del Padre Nuestro continúa, es alargada a través de un embolismo para concluir con una doxología que es una expresión de adoración a Dios. Y quisiera explicar más acerca del Padre Nuestro y su papel en la Santa Misa, porque como elemento de la liturgia debemos entender cuál es su papel. El Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración dominical, pertenece a los ritos de la comunión. ¿Sabías? ¿Te habías dado cuenta? Pertenece a los ritos de la comunión. Y todos esos ritos de la comunión están orientados a ir preparando ya de manera definitiva nuestro encuentro con Jesucristo en la comunión. Nuestra atención debe estar puesta en Jesucristo. El fin de la misa es cristocéntrico. Si bien nos conectamos con el Padre y con el Espíritu Santo a lo largo de la Santa Misa, la misa es en realidad cristocéntrica, es el banquete del Señor. Lo que celebramos es el sacrificio eucarístico de Jesús. Así que nuestra atención está puesta en Jesús, no está puesta en la Virgen María. Aunque ya antes en la plegaria eucarística invocamos su intercesión, y no solo la de la Virgen María, también el sacerdote invocó la intercesión de San José, su castísimo esposo, y la de los apóstoles, y también la de algún santo en especial, según se celebra en la misa. Por ejemplo, pensemos en el patrono de la parroquia donde se celebra la Santa Misa, pero ya hemos pedido la intercesión de la Virgen María. No es alguien a quien desdeñemos en lo absoluto, ella ocupa su lugar especial, y esto sucede en la plegaria eucarística después de la consagración, en concreto en el momento de las intercesiones. Te decía que el Padre Nuestro es parte de los ritos de la comunión y si te fijas la secuencia es muy significativa. Estar en comunión con Jesús implica forzosamente estar en comunión con la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Jesús. No se puede estar en comunión solo con la cabeza sin estar en comunión con su cuerpo. Y de esta forma, cuando nosotros recibamos la hostia consagrada, vamos a entrar en comunión con Jesús, pero antes vamos a expresar nuestra comunión con la Iglesia. Y lo vamos a hacer de una manera perceptible, no solo de palabras, sino de una manera perceptible. Acuérdate que la misa es el sacramento por excelencia y los sacramentos son signos sensibles de Cristo invisible. De modo que la Santa Misa es una experiencia de Dios y los ritos de la comunión deben ser una experiencia de comunión. Comunión sugiere comunidad. Entonces, estos ritos de la comunión comienzan con toda la comunidad orando en conjunto, orando en comunidad. ¿A quién? Al Padre Nuestro. Ahí hablamos ya en plural. Antes habíamos hecho una declaración personal de fe. Creo en Dios, creo en la Iglesia y demás. Ahora hacemos una manifestación común, comunitaria de nuestra súplica a Dios. Y al orar todos juntos como Iglesia al Padre Nuestro, estamos ya comenzando a expresar esa comunión entre nosotros. Este Padre Nuestro termina y el sacerdote continúa extendiendo la oración del Padre Nuestro con una oración que se conoce como embolismo. Un embolismo es una extensión. Terminamos nosotros diciendo el Padre Nuestro con la séptima petición de esta oración que compuso el Señor, y líbranos del mal. Y el sacerdote dice el embolismo para extenderla: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Una manera muy importante, muy bella, de resaltar cómo todo lo que le hemos pedido al Padre nos va a ser concedido por la misericordia de Dios. Y entonces, después del embolismo, alabamos a Jesús con esta doxología: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y después de la oración de este Padre Nuestro, prolongado con el embolismo y que concluye con la doxología, entonces hacemos más perceptible, más tangible nuestra comunión con la Iglesia con el rito de la paz. Porque entonces ya nos volteamos a ver, nos damos un apretón de manos, nos sentimos, nos tocamos y nos deseamos la paz. Que la paz sea contigo. Así pues es que expresamos esta comunión con la Iglesia. Y de ahí continúa la fracción del pan. El sacerdote parte entonces la hostia, así como hizo Jesús en la última cena, y es muy significativo que lo parte por dos razones. En primera, lo parte para compartir, lo parte para significar que todos estamos comiendo el mismo pan que ha sido partido para compartir. Todos comemos del mismo pan. Es un solo pan que ha sido consagrado y entonces se convierte en el cuerpo de Cristo. No son diferentes panes individuales, separados, múltiples, no, es un solo pan. Vamos a estar en comunión todos con ese solo pan que es el cuerpo de Cristo, porque vamos a estar en comunión con un solo Cristo. Por eso el sacerdote lo parte para compartirlo. Pero además es muy simbólico que lo parte en ese momento, porque recuerda que lo que celebramos es el sacrificio eucarístico, un sacrificio de un cordero que se inmola en sacrificio, en holocausto. Y así, al partir el pan, lo que hace el sacerdote es romper ese pan, es fracturar ese pan. Y por ello es que entonces, en la fracción del pan, nosotros decimos: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y de ahí pasamos ya a lo que es la comunión misma. Y el sacerdote lo primero que hace es mostrarnos ¿a quién? Justamente a ese Cordero de Dios que se inmola en sacrificio y que por eso se ha fracturado, se ha roto, ha sido ofrecido en holocausto y además se ha partido para ser compartido. Entonces el sacerdote eleva la hostia partida y nos la muestra diciéndonos justamente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Nosotros respondemos con las palabras de aquel soldado romano, aquel jefe de un ejército, ese centurión, que cuando fue a buscar a Jesús para que viniera a sanar a uno de sus criados que se encontraba muy enfermo, él, a pesar de ser romano, creía en Jesús. ¿Cuándo se iba a imaginar este hombre que sus palabras se iban a perpetuar por todos los tiempos y que de sus palabras la iglesia iba a ser eco constante, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, decimos, y entonces así es que pasamos a comulgar. Como te digo, el rito de la comunión pone nuestra atención en Cristo Jesús, tanto en la cabeza, que es Jesús mismo, como en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Y así en todo este rito de comunión que inicia con el Padre Nuestro, expresamos nuestra comunión con la iglesia y finalmente recibimos a Jesucristo en la Eucaristía para entrar en comunión con Él. Y como te digo, nuestra atención está centrada en Cristo. Y debe estar centrada solo en Cristo. Una vez que recibimos la comunión, tenemos su presencia dentro de nuestro cuerpo, pero la hostia se desintegra en cuestión de unos 15 minutos más o menos. Y una vez que esa hostia se desintegra en nuestro interior, la presencia de Cristo a ese nivel tan especial de comunión desaparece. De modo que una vez que recibimos la hostia, nuestra atención debe estar centrada en Jesús. Debemos ser conscientes de que estamos en comunión con Él. Nuestra oración después de recibir la comunión no debe ser una oración a la Virgen María, debe ser una oración a Jesús, a Jesús. Qué mejor que rezar aquella oración que compuso San Ignacio de Loyola: alma de Cristo, ¿verdad? Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Para centrar nuestra atención en Cristo, y si no tenemos que decir, contemplemos ese tiempo a ese Jesús ahí de rodillas con los ojos cerrados, seamos conscientes de que Jesús está con nosotros, está en nosotros, está en comunión con nosotros, porque esa comunión tan especial, tan íntima, ese momento de intimidad con el Señor tan profundo, se desvanecerá en unos 15 minutos. Pues bien, espero que todo esto te ayude a comprender mejor el papel del Padre Nuestro en el rito de la comunión, te ayude también a comprender el propósito del rito de la comunión y que de esta manera tu participación en la Santa Misa y tu experiencia de la comunión sean experiencias más plenas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.